¿Alguna vez te dijeron que para cumplir tus sueños tenías que arriesgarlo todo? Esa frase suena inspiradora, casi cinematográfica. Pero cuando se traslada al mundo real, muchas veces se convierte en una trampa que destruye más de lo que construye. Porque hay quienes confunden ambición con imprudencia y progreso con gasto. Vivimos en una era que glorifica el endeudamiento. Todo está diseñado para que creas que necesitas más de lo que realmente te hace falta. Te ofrecen crédito para todo, te prometen comodidad inmediata, te venden la idea de que la felicidad se puede financiar en cuotas. Mientras tanto, la mayoría termina trabajando para pagar cosas que ya dejaron de disfrutar. La sociedad actual te impulsa a pensar en grande, pero no te enseña a hacerlo con inteligencia. Te dicen que te mereces lo mejor, pero no te explican el costo emocional y financiero de vivir endeudado. Es un sistema que se alimenta del deseo de aparentar. Cuanto más querés mostrar éxito, más te atas a una cadena invisible de pagos, intereses y preocupaciones. Pero pensar en grande no debería significar eso. Pensar en grande de verdad es visualizar un futuro sólido, sin hipotecar tu presente. Es crear una visión ambiciosa, pero con los pies en la tierra. Y para lograrlo, hay que desaprender muchas creencias que nos fueron impuestas desde chicos. Que el crédito es progreso, que el lujo es sinónimo de éxito, que la deuda es parte inevitable de la vida moderna. Hoy vamos a romper esas ideas y a entender cómo se puede construir grandeza sin endeudarse. Porque el verdadero éxito financiero no se mide por cuánto gastás, sino por cuánta libertad tenés para elegir. Si alguna vez sentiste que para crecer tenías que arriesgar más de lo que podías, este mensaje es para vos. Vamos a explorar una nueva forma de pensar el dinero, una que te libere del ciclo de la deuda y te permita expandir tu vida con estrategia, no con impulsos. Pensar en grande no significa comprar más. Significa proyectar más lejos. Significa imaginar un futuro donde tus decisiones económicas te acerquen a la libertad, no te la quiten. El primer error de quienes quieren crecer rápido es creer que éxito es sinónimo de gasto. Pero el verdadero crecimiento está en usar la inteligencia para multiplicar lo que ya tenés. Un emprendedor que piensa en grande no gasta en apariencias, invierte en herramientas. No compra estatus, construye valor. Cuando alguien que gana más dinero decide agrandar su estilo de vida, está pensando en el corto plazo. En cambio, quien reinvierte sus ingresos en activos, educación o expansión está sembrando algo mucho más grande que el lujo. Está construyendo independencia. Cada peso que entra a tus manos puede ser una semilla o una trampa. Si lo usas para impresionar, se va. Si lo usas para crecer, se multiplica. Esa es la diferencia entre pensar como consumidor y pensar como inversionista. Pero hay una trampa aún más sutil, el mito de la deuda positiva. Todos escuchamos alguna vez la frase, endeudarse no es malo si es para crecer. Y, en parte, es verdad. Las empresas lo hacen. Pero lo que muchos olvidan es que esas empresas tienen estructura, control, estrategia y un conocimiento profundo de su flujo de dinero. La mayoría de las personas no tiene eso. Usan deuda para sentirse mejor, no para generar retorno. Piden crédito para tener lo que desean ahora, sin pensar si eso les genera un valor real en el futuro. El problema no es el crédito en sí, sino usarlo como sustituto de la paciencia. Pensar en grande sin endeudarte es cambiar la lógica del deseo inmediato por la del propósito. No se trata de negar los sueños, sino de construirlos con cimientos firmes. Y para eso, hay que entender algo esencial. El éxito verdadero no se mide por la velocidad, sino por la dirección. Vivimos en la era de la inmediatez. Queremos resultados ahora, recompensas ahora, validación ahora. Pero la riqueza no se crea en la urgencia. Se construye con tiempo, conocimiento y consistencia. El peligro del éxito instantáneo es que te hace creer que estás avanzando, cuando en realidad estás hipotecando tu estabilidad. Te impulsa a correr antes de aprender a caminar. Y lo que empieza como un salto de fe termina siendo una caída por falta de base. La paciencia es una ventaja competitiva. No todos la tienen, pero los que la dominan siempre terminan más lejos. Mientras algunos se apuran por mostrar resultados, otros avanzan lentamente pero de forma sostenida. Y esos son los que logran libertad financiera real. El dinero rápido crea ansiedad. El dinero inteligente crea estabilidad. Pensar en grande sin endeudarte es elegir la estabilidad sobre la prisa, la estrategia sobre la impulsividad
y la libertad sobre la apariencia. Para pensar en grande sin caer en la deuda, el primer paso es tener un propósito claro. No se trata solo de ahorrar o de invertir, sino de entender por qué querés hacerlo. La mayoría de las personas se endeuda porque no sabe realmente qué busca lograr. Confunden deseo con propósito. Compran cosas para sentirse bien por un momento, para llenar vacíos, para probarle algo a los demás. Pero el dinero solo tiene poder cuando está guiado por una intención consciente. Cuando tus decisiones financieras están alineadas con tu propósito, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta. Antes de gastar, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de lo que realmente quiero construir? Esa pregunta tan simple puede evitarte años de frustración y deudas innecesarias. La mayoría de los problemas financieros no nacen por falta de ingresos, sino por falta de claridad. Si no sabes a dónde vas, cualquier gasto parece justificable. Pero cuando tu meta es concreta, aprendes a distinguir entre lo importante y lo superficial. La segunda estrategia para pensar en grande sin endeudarte es construir capital mental antes que capital financiero. Todos quieren tener más dinero, pero pocos quieren entender cómo funciona. La educación financiera es la base de toda independencia. Sin conocimiento, cualquier ingreso es temporal. Construir capital mental significa entrenar tu mente para ver el dinero de una manera diferente. No como un fin, sino como un medio. Es aprender cómo se multiplica, cómo se protege y cómo se pone a trabajar para vos. Cada libro que lees, cada curso que haces, cada mentor que escuchas te da herramientas para tomar decisiones más inteligentes. Cuando entendés cómo funciona el interés compuesto, dejas de endeudarte y empezás a invertir. Cuando comprendes la inflación, dejas de guardar dinero y buscas formas de hacerlo crecer. Cuando estudias cómo piensan los ricos, dejas de envidiar su éxito y empezás a modelarlo. Pensar en grande no es tener más dinero, es tener más entendimiento. Una mente educada financieramente ve oportunidades donde otros solo ven límites. Y eso cambia todo. Hay una frase que dice, si tu mente no cambia, nada cambia. Podés ganar más, pero si tu mentalidad sigue siendo la misma, vas a gastar igual o más. Por eso, antes de buscar generar ingresos, hay que aprender a gestionar los que ya tenés. La verdadera riqueza empieza en la mente, no en la cuenta bancaria. La tercera estrategia es invertir en lo que se aprecia, no en lo que se deprecia. Este principio puede parecer simple, pero muy pocos lo aplican. Robert Kiyosaki lo explicó claramente. Un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo te lo quita. Sin embargo, la mayoría vive atrapada en una carrera de gastos que solo los aleja de su libertad. Autos nuevos, teléfonos de última generación, ropa de marca, todo eso puede ser placentero, pero no te acerca a tus metas. Lo que hoy te da satisfacción mañana se convierte en una deuda más. En cambio, invertir en activos, una propiedad, un negocio, una acción, tu marca personal o tu educación, te genera retorno. Te da poder de elección. La próxima vez que estés por hacer una compra, pregúntate, ¿esto va a crecer o va a perder valor con el tiempo? Si se deprecia, evita financiarlo. Si se aprecia, analiza cómo podés convertirlo en una fuente de ingresos. Esa simple diferencia separa a quienes viven para pagar cuentas de quienes logran que el dinero trabaje para ellos. Hay quienes piensan que no pueden invertir porque no tienen grandes sumas de dinero, pero eso es solo una excusa. Se puede empezar con poco. Lo importante no es el monto, sino la mentalidad. La inversión más poderosa que podés hacer al principio es en vos mismo. Porque cuando tu conocimiento crece, tus oportunidades también lo hacen. Pensar en grande sin endeudarte no es cuestión de suerte, es cuestión de estructura mental. Es decidir que vas a crecer, pero sin hipotecar tu tranquilidad. Es entender que cada gasto es una elección entre dos caminos, el de la libertad o el de la dependencia. Otra estrategia fundamental es crecer en escalas, no en saltos. Muchos fracasan porque intentan llegar al éxito en un solo movimiento. Se endeudan para montar un negocio enorme sin experiencia, o para aparentar que ya llegaron antes de haber recorrido el camino. Pero el crecimiento real no ocurre de golpe. Es progresivo, constante y estratégico. Primero se construye una base. Se valida una idea, se aprende del proceso, se corrigen errores. Luego se expande con lo aprendido. Crecer en escalas no significa conformarse, significa consolidar.
Cada paso bien dado es un cimiento para el siguiente. En cambio, los saltos impulsivos generan inestabilidad. Imagina que querés abrir un negocio. Podés endeudarte para alquilar un gran local y llenar las estanterías desde el primer día, o podés empezar pequeño, probar el mercado, entender a tus clientes y reinvertir lo que ganas. El segundo camino parece más lento, pero es más sólido. Porque no depende de la deuda, depende del aprendizaje. Pensar en grande sin endeudarte es, en esencia, pensar estratégicamente. Saber que el éxito sostenible se construye con decisiones pequeñas pero consistentes. No con saltos arriesgados, sino con pasos firmes. Muchos confunden el riesgo con la valentía. Ser valiente no es endeudarse para demostrar ambición. Es tener la disciplina de esperar, de construir y de crecer a tu ritmo, sin dejarte llevar por la presión externa. En un mundo donde todos quieren resultados inmediatos, tener paciencia se vuelve un acto revolucionario. Los que dominan la espera ganan más que los que corren detrás del dinero rápido. Una de las claves más poderosas para pensar en grande sin endeudarte es adoptar una mentalidad de abundancia. Esto no tiene nada que ver con el optimismo vacío o con repetir frases motivacionales. La mentalidad de abundancia es una forma de interpretar la realidad. Es entender que los recursos no se agotan, sino que se multiplican cuando los usas con inteligencia. Las personas con mentalidad de carencia se enfocan en lo que les falta. Dicen cosas como no puedo porque no tengo dinero o eso no es para mí. Ven limitaciones en cada oportunidad. Las personas con mentalidad de abundancia, en cambio, se preguntan ¿cómo puedo hacerlo sin dinero? ¿O qué tengo que aprender para lograrlo? Buscan caminos alternativos. Crean opciones donde otros ven obstáculos. El problema de la mayoría es que crecimos en entornos donde se nos enseñó a temer al dinero. Nos dijeron que el dinero es escaso, que hay que cuidarlo porque se va, que solo algunos pueden tenerlo. Pero el dinero no desaparece, solo cambia de manos. Y quien aprende a entender ese flujo, puede dirigirlo hacia sí mismo. Tener mentalidad de abundancia significa dejar de competir y empezar a crear. No se trata de acumular, sino de generar valor. Quien aporta valor, siempre encuentra oportunidades. En cambio, quien se enfoca en la escasez, se encierra en su propia limitación. El pensamiento de carencia lleva al endeudamiento porque te hace actuar desde la urgencia. Cuando pensás que el dinero nunca alcanza, terminás tomando decisiones impulsivas. Pedís préstamos para cubrir huecos momentáneos, gastás para sentir control, comprás para compensar inseguridades. Pero nada de eso soluciona el problema de fondo, la relación emocional que tenés con el dinero. Pensar en grande sin endeudarte es sanar esa relación. Es entender que no necesitas demostrar tu valor a través de tus gastos. Que tu éxito no depende de cuánto tenés, sino de cuánto creces internamente. Cuando tu mente cambia, tus resultados cambian. Por eso, en lugar de enfocarte solo en generar ingresos, empezá por transformar tu mentalidad. Cada pensamiento de abundancia abre una nueva posibilidad. Cada pensamiento de miedo crea una barrera invisible. La abundancia real comienza cuando aprendes a confiar en tu capacidad de crear. No en el azar, no en un golpe de suerte, sino en tu habilidad para adaptarte, aprender y aportar. Quien confía en su capacidad no necesita crédito para avanzar. Usa su creatividad como su principal activo. Hay personas que sin dinero logran proyectos increíbles, porque entienden el poder de las alianzas, del intercambio, del aprendizaje continuo. No se quedan esperando a tener recursos perfectos. Empiezan con lo que tienen y lo hacen crecer. Esa es la esencia de pensar en grande sin endeudarte, no esperar el momento ideal, sino construirlo. Otra lección clave es aprender a distinguir entre deseo y necesidad. Muchas veces nos endeudamos porque confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. El deseo busca satisfacción inmediata, la necesidad busca estabilidad. Y el dinero, mal gestionado, se va detrás de los deseos disfrazados de metas. La publicidad, las redes sociales y el entorno constantemente te empujan a desear más. Te hacen sentir que necesitas lo último para estar completo. Pero pensar en grande no es tener más cosas, sino más control sobre vos mismo. Cada vez que te dominan las ganas, perdés poder. Cada vez que decidís con claridad, lo recuperás. Una mente que piensa en grande no se deja seducir por la comparación. Entiende que el verdadero éxito no se mide en lo que mostrás,
sino en lo que construís en silencio. Mientras algunos buscan impresionar, otros buscan progresar. Y son esos los que, con el tiempo, logran la verdadera independencia financiera. También es fundamental entender que el dinero amplifica lo que ya sos. Si sos disciplinado, el dinero te dará más libertad. Si sos desordenado, te traerá más problemas. Por eso, antes de buscar más ingresos, trabaja en desarrollar hábitos sólidos. La disciplina, el ahorro, la planificación y la inversión consciente son los cimientos de toda riqueza duradera. Pensar en grande sin endeudarte es pensar como un arquitecto de tu propio futuro. No construís sobre arena, sino sobre cimientos fuertes. Cada hábito positivo refuerza tu estructura. Cada decisión impulsiva la debilita. Y dentro de esos hábitos, hay uno que diferencia a los que crecen de los que se estancan: la capacidad de esperar. La paciencia no es pasividad, es estrategia. Es saber cuándo actuar, cuándo invertir y cuándo detenerse. El que se desespera por resultados rápidos termina endeudado. El que entiende los tiempos del crecimiento sabe que el dinero inteligente se multiplica con calma. Pensar en grande sin deuda es aceptar que la verdadera riqueza no llega por azar, sino por consistencia. Y en ese proceso, el autoconocimiento es vital. No podés mejorar tu relación con el dinero si no conoces tus propios patrones. Pregúntate, ¿por qué gasto? ¿Qué emociones me impulsan a comprar? ¿Cuándo me siento inseguro económicamente? Cada respuesta te acerca a la raíz del problema. Una persona financieramente libre no es la que nunca gasta, sino la que sabe por qué lo hace. Cuando sos consciente de tus decisiones, el dinero deja de controlarte. Y cuando el dinero deja de controlarte, la deuda pierde su poder. Pensar en grande sin endeudarte no es negar el crecimiento. Es hacerlo con estrategia, inteligencia y propósito. Es entender que el verdadero lujo no está en lo que tenés, sino en la tranquilidad de no deberle a nadie. El dinero es energía. Si lo usás con miedo, lo perdés. Si lo usás con propósito, se multiplica. Y cuando dominás esa energía, dejás de correr detrás del dinero, porque el dinero empieza a fluir hacia vos. Cuando comprendés que la deuda no es un enemigo, sino una consecuencia de tus decisiones, empezás a recuperar tu poder. No se trata de temerle al crédito, sino de usarlo con sabiduría. La mayoría de las personas vive esclava de lo que debe, no porque el sistema las atrape, sino porque nunca aprendieron a pensar en grande desde la libertad. Pensar en grande sin endeudarte es una declaración de independencia. Es elegir la estrategia sobre el impulso, el propósito sobre la apariencia, la construcción sobre la urgencia. Es decidir que tu valor no depende de lo que tenés, sino de lo que sabés crear. Cada vez que evitas una deuda innecesaria, estás diciendo, elijo libertad por encima de la validación. Estás priorizando tu futuro sobre la gratificación inmediata. Y esa mentalidad, poco a poco, cambia todo. El dinero que no debes se convierte en capital disponible. El tiempo que no gastas preocupándote por pagar, se transforma en energía para producir. Cada peso ahorrado y cada decisión inteligente te acercan a la independencia que muchos desean, pero pocos logran. La verdadera grandeza no está en cuánto podés gastar, sino en cuánto podés esperar. No está en el lujo que mostrás, sino en la tranquilidad que sentís. Pensar en grande no es un acto de arrogancia, es un compromiso con tu propio potencial. Y para sostener esa mentalidad, necesitas 3 pilares fundamentales: visión, disciplina y paciencia. La visión te permite ver más allá del momento. La disciplina te mantiene firme cuando nadie te ve. Y la paciencia te recuerda que lo importante lleva tiempo. Mientras otros buscan atajos, vos construís cimientos. Mientras otros persiguen la validación, vos cultivás propósito. Mientras otros compran para aparentar éxito, vos invertís para crear libertad. Esa es la diferencia entre quien solo piensa en grande y quien realmente vive en grande. Y aunque no siempre sea fácil, vale la pena. Porque cada sacrificio de hoy se convierte en un beneficio mañana. Cada impulso que controlás, cada gasto que evitás, cada decisión que pensás 2 veces, es un ladrillo más en tu camino hacia la abundancia. Pensar en grande sin endeudarte es el camino del estratega, del creador consciente, del que entiende que la riqueza más poderosa no es la que se ve, sino la que se sostiene. La deuda no desaparece por arte de magia. Desaparece cuando dejas de justificarla,
cuando aprendes a vivir con intención y propósito, cuando elegís tu paz por encima de la presión, cuando aprendes que el dinero no es un premio, sino una herramienta. Cada decisión que tomes a partir de hoy es una semilla. Y esas semillas pueden germinar en escasez o en abundancia. Depende de cómo las plantes, de cuánto las cuides, y sobre todo, de con qué mentalidad las siembres. Nunca olvides esto. Tu mentalidad financiera es el reflejo de tu amor propio. Una persona que se respeta no se endeuda para impresionar. No busca llenar vacíos con objetos. Busca crecer, aprender y multiplicar. Si querés pensar en grande, empezá por pensar diferente. Rompe el ciclo del endeudamiento y abrí el camino del conocimiento. No hay libertad más grande que saber que tu progreso depende de vos. Y cuando logres esa independencia, cuando mires atrás y veas todo lo que construiste sin deberle nada a nadie, vas a entender que valió la pena cada paso, cada decisión, cada espera. Porque la libertad financiera no es un destino, es una forma de vivir. Es el resultado de cada elección consciente, de cada impulso que dominás y de cada pensamiento de abundancia que cultivas. Así que hoy, hace una promesa con vos mismo. Promete que no vas a dejar que las deudas dirijan tu vida. Promete que vas a construir tu éxito desde la educación, la paciencia y la estrategia. Promete que vas a pensar en grande, pero con los pies en la tierra y la mente en expansión. Porque pensar en grande sin endeudarte no es solo una habilidad financiera. Es una filosofía de vida. Una manera de demostrarte que no necesitas deber para crecer, ni aparentar para valer. Si este mensaje resonó con vos, suscríbete a Mentalidad de Éxito y seguí aprendiendo cómo transformar tu relación con el dinero. Compartí este vídeo con alguien que necesite escucharlo y contame en los comentarios. ¿Cuál fue la deuda más grande que dejaste atrás, o cuál querés liberarte primero? Recordá esto cada día. No naciste para vivir pagando, naciste para vivir creando. Y cuando tu mente se libera, tu vida también lo hace. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos aprendiendo juntos cómo dominar el dinero, invertir con inteligencia y construir una vida sin límites.